Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Relatos de Integración. Estamos grabando este podcast en la sede de Fanzingo, una organización que trabaja ayudando a los jóvenes, a los y las jóvenes, a poder expresarse por medio del arte. Fanzingo está ubicado en una comuna que se llama Botkyrka, al sur de Estocolmo, en Suecia. Y para nosotros y nosotras, esta comuna es muy importante porque es precisamente donde la comunidad más grande de latinoamericanos y latinoamericanas está establecida en Suecia. Vale, hoy vamos a estar contándoles quiénes somos, por qué estamos grabando este podcast, cómo nos conocimos, qué es Ardi, por qué nace Ardi y también cuál es el papel que ustedes como comunidad juegan para nosotros y nosotras como organización. Queremos darles una pequeña introducción de nuestras vidas y ponerlos en contexto de por qué nació Ardi y pues cómo llegamos a Suecia. Entonces, mi nombre es Karen, yo llegué a Suecia hace 3 años, soy de Bogotá, Colombia, soy de la capital, una ciudad bastante grande y donde también hay muchísima diversidad cultural, no tanto como en el sentido de diversos países, pero sí nosotras tenemos mucha diversidad. Lau es de Cali, ella ya les va a contar toda su historia, pero bueno, por ser la capital donde más trabajo hay y donde más diversificación hay, es una ciudad muy grande. Bueno, llegué a Suecia hace 3 años, vivo con mi pareja y con el hijo de mi pareja. Vivo en Gröndal, que es muy bonita porque alrededor hay muchísima agua, naturaleza y me he sentido muy contenta de vivir aquí porque donde yo vivía en Bogotá, en Bogotá no tenemos acceso al agua. Hay otras cosas como las montañas y otras cosas muy hermosas, pero no tenemos el agua y para mí ha sido muy, muy chévere poder disfrutar de otras actividades aquí en Suecia. Por la parte profesional soy administradora de empresas, estudié en Bogotá, viví toda mi vida con mis padres y con mis hermanos y después acá ya pasé a tener una vida adulta con Félix, mi pareja. Me encanta. Yo me llamo Laura Gabriela y ustedes ya solamente por escuchar este podcast se ganaron el derecho de decirme Lau, que es como me dicen todas mis amigas y mis amigos. Yo soy de Cali, como lo decía Karen. Cali es una ciudad más o menos de 2 millones de personas, más o menos como Estocolmo, pero es una ciudad que no es la capital en Colombia. Pero como Estocolmo. Pero como Estocolmo, solamente para poner las cosas como un poco en proporción, ¿no? Yo tengo 30 años, crecí en Cali con mi mamá y con mis padrinos que me criaron, han sido mis figuras paternas. Mi papá vivía en Suecia prácticamente desde que yo nací. Entonces mi conexión a Suecia viene por medio de mi padre y siempre, o sea, a pesar de que mi crianza un poco convencional fue en Cali, en Colombia, con mi mamá, con mis padrinos. Siempre tuve contacto con mi padre y mis hermanos que viven en Suecia y siempre supe que en algún momento de la vida llegaría el momento de venir a Suecia y también como conectar con ese otro país que era parte de mi identidad de una u otra forma, porque desde pequeña siempre estuve en contacto. Entonces, ese momento llegó cuando yo cumplí 16 años, al terminar el bachillerato, como le decimos en Colombia, high school, si tenemos de pronto audiencia que no esté familiarizada con el término de bachillerato. Y efectivamente me mudé a los 16 y desde entonces he vivido en Suecia, he tenido también la oportunidad de vivir en otros países, pero mi base actual es en Suecia y la decisión de mudarme pues fue una decisión conjunta con mis padres porque en Suecia tenía la oportunidad de estudiar totalmente gratuito, cosa que pues no sucede en Colombia y me imagino que en ningún otro país de Latinoamérica. Entonces era una oportunidad de movilidad social que no podía dejar pasar por alto siendo ciudadana sueca. Y por eso llegué aquí. Súper. Ahora vamos a hablar un poco de ¿Cómo nos conocimos? cómo nos conocimos.
Bueno, en la primera visita que yo realicé a Suecia en mis vacaciones, em, conocí a Laura porque teníamos amigos en común, y mi novio, mi pareja, conoció a Laura, no sé, en algún lugar, creo que en el Era 20. en un festival donde estábamos celebrando la independencia colombiana y había un grupo grande de colombianos y colombianas y ahí nos conocimos y fue súper bonito como llegar a un sitio y encontrar más gente de tu patria en otro país tan lejos. Ok, entonces después en mi primera visita a Suecia para saber si pues yo podría vivir, adaptarme y pues de pronto construir un futuro con mi pareja, conocí a Laura y a otro grupo de amigos que en este momento son como mi red de apoyo para poder continuar en el país, ya que no tengo familia, ellos se convirtieron en un poco mi familia. Em, de ahí comenzamos a hablar esporádicamente, yo regresé a Colombia y nosotras creo que volvimos a hablar como algunas veces por redes sociales Mm. y después cuando ya me aceptaron en Suecia los papeles en migración y pude viajar a establecerme en Estocolmo, en- pues Laura y sus amigas me dieron una cálida bienvenida y desde ahí creo que comenzamos a amor a primera vista con Lau porque nos entendemos en muchos aspectos en nuestras ideologías y un poco también las dinámicas familiares que se viven en Latinoamérica y en Colombia son un poco similares. Entonces comenzamos a hablar y a entendernos muchísimo y así nos conocimos. Mm. ¿Tienes algo así como algún recuerdo específico de... Sí, o sea, creo que lo que más nos llevó a conectar fue, o sea, para ser plenamente sincera, nuestros daddy issues, Sí. como hacernos terapia mutuamente y bueno, hablar obviamente de retos familiares y convivencia y estas cosas, pero también fue muy bonito porque, bueno, esto ya va muy ligado al por qué nació Ardi, porque en el momento en que de hecho conectamos como full, fue en el 2023 que yo me fui a trabajar a Bruselas y cada vez que venía a Estocolmo me quedaba contigo en casa de Karen y Félix y era muy bonito porque entonces teníamos como temporadas que pasábamos juntas y teníamos como convivencia, ¿no? Juntas y creo que eso nos llevó como a desarrollar también una relación un poquito más, no sé, como de hermanas. Yo Sí, no tengo absoluto. hermanas, tengo dos medios hermanos, pero no, nunca tuve una hermana y fue bonito porque teníamos como momentos un poco más como íntimos y nos aprendimos a conocer mejor. Yo soy la hermana mayor, aunque Laura tiene un alma vieja. Según el wrap up de Spotify, tengo 78 años. Ok. Sí, Sí. fue muy bonito porque también Lau me motivaba muchísimo y me daba consejos porque es increíble, pero no sabía en ese momento ni siquiera cómo vestirme. En el invierno tienes que tener cierta indumentaria para sentirte cómodo. Entonces, Lau fue como mi mentora en en estos campos y en otros muchos más. Sí, fue lindo porque creo que de hecho también que va de la mano de cómo nació Ardi. Siento que era un momento en el que las dos de pronto estábamos pasando por una crisis existencial. Ya en el otoño del 2024 yo dejé el trabajo que tenía en Bruselas, que para mí fue, o sea, una decisión, una encrucijada muy fuerte porque era algo que iba como muy ligado a lo que yo pensaba era mi identidad. Y fue un cambio fuerte porque venía de vivir en Bélgica, pasarme a vivir en Holanda con mi pareja por primera vez, a una convivencia también en un país diferente, donde no dominaba el idioma ni conocía cómo funcionaban las cosas. Y siento que Karen estaba pasando por lo mismo en Suecia, ¿no? Porque en ese momento tú llevabas 2 años viviendo en Suecia y seguías en tu proceso. Sí, de hecho llevo 3 años y todavía estoy en mi proceso de integración y en ese momento estaba pasando por algunos baches administrativos y que no entendía muy bien, entonces
Y la verdad que yo vine a Suecia con muchísimas expectativas y me hice un plan así, bueno, en tanto tiempo aprendo el idioma, en tanto Mm, tiempo consigo trabajo y pues resulta que emigrar es mucho más que esto, ¿no? Es un proceso totalmente y pues en ese momento tú también estabas viviendo este proceso de adaptación en Bruselas. exacto. Y Ujú. fue difícil porque también, o sea, creo que para mí el hecho de que empezáramos a hablar de estos temas como tan abiertamente desde nuestras perspectivas fue también darme cuenta de que el hecho de que yo me mudara a Suecia cuando tenía 16 años me hizo mi proceso mucho más fácil Claro. porque aún era una niña Ujú. y logré estudiar mis estudios superiores acá, hacer como un network, aprender cosas en una edad en la que todavía, si bien es una edad vulnerable porque igual eres adolescente y tal, todavía estás como con mucha apertura de aprender nuevas cosas y es diferente a llegar a los 30 años con una vida vivida, con una carrera hecha, con tus amistades así cimentadas y pues es un reto. Entonces creo que eso también me ayudó a concientizarme un poco de que mi proceso había sido diferente y siento que fue mucho como en esos diálogos que teníamos de ser vulnerables la una con la otra de los procesos que estábamos viviendo, que pues nació la idea de crear Ardi, una comunidad para apoyar a otros latinos, otras latinas que muy seguramente están pasando por lo mismo en Suecia, que se encuentran con retos, o sea, no solamente administrativos, idiomáticos, de cómo funciona la sociedad, pero también culturales, o sea, cómo... Sí, hay algo que a mí me ayudó, yo creo que personalmente a conectarme contigo y es que no solamente yo tenía muchas expectativas sobre mí, porque como les he mencionado, siempre estaba muy estructurada en mi vida. Y hay algo que también pesa mucho y es que cuando tú te vas de tu país, tu familia tiene muchas expectativas sobre ti, Mm, ¿sí? Como qué chévere, se fue, iba a trabajar, iba a hacer todo y se piensa mucho en la parte económica, entonces tú tienes una presión también social y hay algo que de pronto me ayudaste mucho y fue como a entender que todo es un proceso y aceptarme, porque tú me aceptaste como yo vine acá, migrante, con inseguridades, con mis momentos de depresión, y me aceptaste y me pareció muy bonito porque no es tan fácil encontrar una persona que te diga, oye, lo estás haciendo bien y sigue adelante. Y bueno, también encontramos y tenemos otras amigas que también nos han dado la mano y nos han dicho como dale, pero pues especialmente sentí eso contigo y creo que mm, fue lo que nos llevó ahora a pensar en tener a Arti. sí. Bueno, esa es nuestra historia de amor y amistad y creo que un cliffhanger para la comunidad es que si quieren escuchar más de el relato de integración de Karen, mi relato de integración en específico, vamos a estar publicando episodios ya más a fondo acerca del relato de integración de cada una. Entonces, esto es una introducción pequeña Breve. de quiénes somos y cómo nos conocimos ya para entrar en materia de qué es Ardi y por qué estamos lanzando este podcast. Bueno, entonces ya les contamos más o menos cómo nació Ardi. Podemos también comentarles que, bueno, Ardi nació en el otoño del 2024 y ahora estamos pasando como por un momento de transformación, porque en el momento en que nació Ardi como iniciativa, estábamos full enfocadas en conocer las necesidades de la comunidad. O sea, todo comenzó porque abrimos cuentas en redes sociales donde queríamos escuchar de la comunidad, aprender cuáles son los retos que está pasando la comunidad reales, o sea, no las cosas que Karen y yo nos imaginamos y que nos ha pasado a nosotras, pero escuchar qué es lo que vive la comunidad en su día a día. Y creo que eso ha sido un proceso de mucho aprendizaje, donde también, bueno, eso ya es otro tema, pero nos dimos cuenta un poco como de que al llegar acá nosotras de una u otra forma llegamos con un privilegio y fue ya llegar con una situación legal Ya resuelta, todavía resuelto. que no es el caso de muchas y muchas personas que nos han contactado con otra situación diferente. Entonces también ha sido un aprendizaje grande para nosotras. Y yo creo que en este momento ya estamos como en otra etapa de un poco más cimentar nuestro proyecto y de hecho nuestro equipo está creciendo.
Con esto comenzamos Karen y yo y en el momento tenemos a 3 personas maravillosas más que se están uniendo a nuestro equipo, que son Valeria de Argentina, Luis de Chile, Chile y Suecia se puede decir, y Héctor de Colombia. Y pues también van a poder conocer un poco más de sus relatos próximamente. Sí. Cuando decidimos formar y digamos que comenzar con este proyecto, lo que nos imaginábamos era poder de alguna u otra manera contribuir a la integración y a la adaptación de las personas en Suecia. Y ahora con este grupo que Lau les menciona, estamos tratando de crecer y de mejorar muchos procesos y establecerlos y, y poder estructurar un poco mejor nuestra iniciativa. Exactamente, porque yo creo que cuando comenzamos, la idea con Ardi era sobre todo enfocarnos como en la parte de, o sea, nuestro lema siempre ha sido impulsamos a latinos a alcanzar sus sueños en Suecia. Mm. Y creo que la idea que teníamos con esto era sobre todo cómo hacer la transición al mercado laboral un poco más fácil y facilitarle, por ejemplo, a las personas que ya vienen con una carrera de su país natal, lograr entrar al mercado laboral en Suecia y cumplir sus sueños, ¿no? Porque creo que a muchas personas pues nos pasa que es un poco difícil como tomar ese paso. Sí. Y yo creo que en este proceso nos empezamos a dar cuenta de que no es tan fácil, no es solamente ven, haz una hoja de vida y pasa una carta personal acá a este sitio y ya tienes tu trabajo, tu dream job, sino que muchas personas tienen otros retos que se suman a la parte laboral. Muchas veces puede ser el estatus migratorio, puede ser la situación que tienes con tu pareja o con tu familia en casa. Barreras idiomáticas, Exactamente. administrativas. Sí, entonces ahora estamos en proceso de un poco reestructurar nuestros servicios y vamos a estar compartiéndoles más información y sobre todo queremos escuchar de ustedes como comunidad cuáles son las necesidades que tienen y cómo podemos apoyarles. Vale, ¿por qué un podcast entonces? ¿Cuál es nuestro propósito con el podcast? Bueno, el propósito con el podcast es que muchas personas puedan llegar a escuchar historias que los inspiren y los motiven a poderse integrar y a incluirse en Suecia, porque a veces nosotros pensamos que estamos solos, que solamente, por lo menos yo pensaba mucho que cuando me deprimía me sentía mal porque sentía que era como un defecto mío. Luego cuando comencé a escuchar a otras personas que estaban pasando por lo mismo, me sentí identificada y me gustaba como escuchar estas historias para de una u otra manera poder salir de este estado. Entonces, y hay muchas personas que me han inspirado. Entonces, la idea con el podcast es también compartir conocimientos, historias, traer profesionales que tal vez puedan ayudarles a entender un poco más acerca de la migración, del duelo migratorio, de la adaptación, algunos tips para las cosas que subimos en los reels. Muchas veces pues no podemos, no son tan largas, entonces la idea con los podcasts es poder explicar mejor. De pronto como cosas laborales, educativas, a que puedes acceder aquí en Suecia, dependiendo de tu edad, de las cosas que quieras lograr y que pues entender de que sí, aunque es difícil, puedes lograr lo que quieras si te lo propones desde cero, ¿verdad? Exactamente. Y creo que algo muy importante que debemos añadir es que queremos que este espacio sea lo más interactivo posible para nosotros. O sea, lo más importante es que realmente el contenido de todo lo que estamos creando se ajuste a las necesidades de lo que nuestra comunidad necesita escuchar y quiere escuchar. Entonces, en algún momento, hace unos meses, publicamos un reel donde le pedíamos a la comunidad enviarnos sus preguntas, los temas de los cuales quisiesen escuchar un poco más y ya nos han llegado algunos tips y de hecho los hemos tenido en cuenta para el contenido que estamos creando con los relatos de integración más a profundidad de Karen, el mío, de nuestros otros socios y socias. Entonces, nada, es stay tuned, escúchenos porque van a estar viendo reflejado el contenido de las preguntas que tienen y en cualquier momento siempre nos pueden escribir por redes, nos encuentran, ¿cómo nos encuentran? Agencia Relatos de Integración.
Exacto, entonces. Instagram, Facebook, TikTok. Sí, entonces compártanos todo lo que quieran escuchar y también, Si alguien quiere compartir su historia de integración y siente que puede ayudar a inspirar a otra persona, también muy bienvenido. sí, exactamente. Y nada, esto es un pequeño test, nos estamos lanzando, es la primera vez que estamos grabando un podcast, que Karen y yo y nuestro equipo, y estamos muy contentas de poder hacer algo para contribuirle a la comunidad y esperamos poder seguir contribuyendo de la forma en la que la comunidad lo necesita. Muchas gracias por escucharnos y estaremos viéndonos próximamente. Gracias, bye. Bye. Si te gustó este contenido, dale like y comparte con tus amigos y amigas. Nos encuentras en redes sociales como Agencia Relatos de Integración.